Yo me corté el pelo y me hicieron eso como de brushing. Y ahora se me viene a la cara, entonces estoy como... chill. ¿Cómo está mi gente? Hoy día voy a pintar. Es de 1/4 de pliego. It's huge. En zoom con la Ana. Zoom, I gotta zoom. Oh. Ay, tengo un ring like yo. My name is Beyonce. Beyonce? Mr. One, let me see you run. Anyways, hoy día voy a estar pintando unos desnudos. Y quería hacer como un pequeño live update. Porque la última vez que ustedes me vieron fue hace muchos años. No sé, quería hacer algo así como más conversatorio, you know. Este video no tiene pies ni cabeza. Bien, voy a estar pintando mientras hablo con ustedes. Ya, según yo, tampoco está tan terrible. Hoy día les quería hablar un poco sobre cómo he estado últimamente en la universidad y todo esto. Volví a clases presenciales, so that makes me happy. Aunque es una lata en verdad, porque me queda como a 1 hora de la U. Pero esta fue mi primera semana y ya conocí gente muy bacán y no sé. Quería hacerles un mini story time de la primera vez que estuve en clases con modelo. Porque... oh my god. ¿Se acuerdan en el video ese del cambio de carrera? Yo les conté que había tomado un curso de pintura, que fue el que me hizo cambiarme de carrera y todo esto. Bueno, en ese curso era un curso con modelos. Eso quiere decir una personita que se desnuda y posa mientras nosotros pintamos. Y... era la primera vez que yo estaba en una clase así. oh my god. La cosa es que yo no sabía a qué se referían con clases con modelos. Yo decía así como... ya, pues yo empecé a arreglar mis cositas y saqué las pinturas, todo lo que haya comprado. Toda la ropa que necesita. Zapatos, tenis, etc. De repente aparece un tipo desnudo y se gana encima de como una mini tarima. Y yo así como... 2019. Y yo así como... estaba como muy nerviosa, estaba pintando así como... cara de seria. Debe ser brígido ser modelo. Como una experiencia totalmente así vulnerable. Y no sé, igual debe ser entretenido como ver las reacciones de la gente, cómo se ponen nerviosos. Yo me mataría de la risa, la verdad, si fuera modelo. Los encuentro muy valientes, la verdad. Y así como que no intentaba mirar sus partes. Oh my god. Encima era un hombre. Cara seria. Intentando pintar así, me quedaba horrible. Todavía los tengo ahí guardados. Let's go. Competition. Me cago bien. La mañana tuve clase de pintura práctica expandida. Que La verdad es que se me cuesta porque es como más abstracto y me cuesta un poco lo abstracto. Me gusta mucho el cuerpo humano. Eso es lo que me gusta hacer. Entonces cuando me mandan a hacer cosas abstractas lo tomo porque sé que me va a ayudar con el futuro. Pero no es algo que ame hacer, la verdad. y creo que va a seguir con mi otro sketch. Realmente espero que este video tenga alguna coherencia. También quería hablar un poco como de la inseguridad en general. Siento que algo que me ha pasado harto últimamente. Bueno, abrir el canal ha sido todo un proceso. Me siento vulnerable porque estoy voluntariamente exponiéndome a mucha gente. Al mismo tiempo es como, esto es lo que quiero hacer, quiero compartir lo que hago porque es algo que me gusta mucho hacer. El miedo a lo que te van a decir en el fondo, el miedo de lo que dice la gente. Y es una cuestión súper brígida, encuentro yo, porque ¿cómo lo reguláis, po? Lo que yo he hecho es simplemente seguir. Toda la gente a la que admiro en realidad hacen eso, continuar, ¿cachai? Como que no dejar que el miedo te paralice. Y es brígido porque uno a veces se pierde tantas cosas por vivir con miedo, por vivir con inseguridades.
Y al final te di cuenta que todos están en la misma situación que tú, ¿cachai? Como que todos están igual de nerviosos, no tienen idea de qué hacer. Ahora es como bacán si es que conozco a gente, ¿cachai? Pero como que ya no me estreso así como antes, como intentando verme perfecta, ser perfecta. Porque así yo me sentía... así me sentía en mi otra carrera, ¿cachai? Como que intentaba ser perfecta, aparentar. No sé si tanto como ser falsa, era más que nada ser como los demás, ¿cachai? Ser parte de un grupo. Mientras más hacía eso, como que más triste me sentía, como que más me perdía a mí misma. Y cuando finalmente decidí cambiarme de carrera y empezar este nuevo proceso, dije, a la chingada. Voy a ser yo misma y si hago amigos bacán y si no hago amigos también, o sea, la vida sigue. Y lo más irónico es que he conocido a gente muy bacán siendo yo misma, que de nada sirve estresarse por lo que van a decir de ti. Es algo que también he aprendido con el arte. Realmente uno no puede controlar cómo la otra persona va a reaccionar. Yo no sé cómo va a reaccionar la gente al ver este video, ¿cachai? Yo no sé y no puedo controlarlo. Y es una cuestión súper brígida porque como creadores, como artistas, nos gusta tener el control de todo, ¿no? Si ponemos una mancha, ¿por qué ponemos esa mancha? Como algo así lo que te enseñan en la U. Pero a pesar de que tú tengas todo esto, no puedes controlar cómo la otra persona va a reaccionar. Es como lo encuentro muy brígido. Intentar simplemente vivir. Ya voy a hacer mi cuarta cuestión. Recording in progress. Yo creo que voy a ir a tomar sopa o algo así y vuelvo. Esto pesa mucho, gel. Está rica la sopa, por cierto. ¿Y cuánto te falta? 6. Vi la entrevista de un artista que en verdad no la vi entera, vi como un pedazo. Pero lo que dijo me hizo mucho sentido. Y él decía que quería esto más que la ansiedad. O sea, el querer hacerlo ganaba frente a ese miedo. Quiero más esto que quiero mi miedo. Y no sé, como que me he cuestionado mucho qué tipo de youtuber o creador quiero ser. Que eso también es como algo que me causa mucho conflicto. Pero también la inseguridad se da no solamente en el ámbito de YouTube, pero también al momento de presentar trabajo en la U. Uno siente que el trabajo como que no está llegando. Uno se siente como que uno hubiera fracasado. Porque ponemos tanto de nosotros en crear que se nos olvida como esa distinción en yo no soy mi obra. Como cuando le damos mucho peso al cuerpo también. Se nos olvida que nosotros somos más que un cuerpo. Y también tengo esta dicotomía dentro de mí, sobre todo con el tema de YouTube, que es como, quiero ser yo. No quiero cambiar, no quiero aparentar, ser otra persona, fingir ser enérgica o lo que está de moda. Pero al mismo tiempo tengo ese deseo de ser reconocida, como saber que lo que estoy haciendo tiene un impacto. Como súper complejo, ¿cómo encontrar el equilibrio? ¡No! Se cambió. Quiero hacer algo bonito, quiero que tenga una buena edición, una buena calidad. Al mismo tiempo no quiero perder como mi identidad, no quiero perder la genuidad. Supongo que estoy hablando como de muchas cosas. Al final la manera en que he decidido verlo, el tema de YouTube y todo esto es como mi trabajo. No quiero ser una influencer, no quiero ser una youtuber. O sea, en el fondo sí lo soy, ¿no? Estoy creando contenido para YouTube. Quiero ser una artista. Ese es como mi deseo. Quiero que esta artista tenga todo este trabajo, este respaldo de mi vida, ¿no? O sea, de mi trabajo. Y de cómo fui madurando y de cómo fui creciendo. Y quizá algún día no esté en este rincón creando y esté haciendo exposiciones y esté viajando por el mundo. Pero que quizá alguien me va a ver y va a ver estos videos. Que vea todo este proceso de inseguridad, que vea todo este proceso de intentarlo, ¿no? Ponerlo todo como una especie de diario de vida y que digan yo también puedo. Eso es como mi deseo, un poco. Y quizás soy muy ambiciosa, a veces pienso, quizás soy muy soñadora. And I'm still a believer, but I don't know why. I've never been a natural, all I do is try. Yo pienso que quizás soy muy sentimental por el mundo del arte.
la gente es súper crítica y es como todo tan intelectual. Nadie te lo dice, ¿no? Como el arte es súper intelectual. Probablemente te sientas muchas veces muy tonto. A mí me ha pasado. Es una lucha constante para demostrar que tu arte es bueno, para demostrar que lo que estás diciendo merece la pena ser escuchado. Pero al mismo tiempo tienes que ser lo suficientemente talentoso como para lograr decir o transmitir lo que querías, ¿no? Yo siento que dije muy poquito y pinté mucho, lo siento. Qué muerta. Y eso pues, gente, ¿qué más? Tengo muchos videos planeados para poder hacer. Muchas gracias por apoyarme, por seguir aquí, por llegar hasta el final de este video, porque ni idea de cómo lo voy a editar, está bien largo la neta. Y hablé de cualquier cosa. Espero que haya tenido algo de sentido, que algo de todo lo que dije haya resonado contigo. Subo videos semana por medio, excepto esos 4 videos que subí seguidos, porque eran de una misma entrega, pero por lo general siempre va a ser semana por medio. No se olviden por favor de suscribirse a este canal si es que no lo han hecho, de darle like, de compartirlo con sus amigos, por las redes sociales, por donde quieran, porque en verdad eso me ayuda muchísimo a crecer y a llegar a más gente. Y creo que eso es todo, pues, gente. Nos veremos en un próximo video.